Pero vamos a hablar de lo que ocurre en Chile, porque un reciente estudio en ese país reveló un aumento considerable de la población extranjera. Lo más curioso es que la tasa de nacimientos ha caído casi a la mitad en los últimos años. Vamos a ver la primera nota. Tengo 6 años en Chile, soy de nacionalidad venezolana. Haití. ¿Hace cuántos años que está en Chile? Hace casi 10 años. Straluz llegó en 2015, Vanessa algunos años después, buscando mejor calidad de vida. Ambos son parte de la población inmigrante que vive en Chile. Más de 1.600.000 extranjeros, casi el 9% del total de habitantes del país. A nivel mundial eso es 3,7, entonces es más alto que el promedio mundial y más alto que muchos países de Sudamérica, y se ha duplicado desde el último censo de 2017. La mayoría de las personas migrantes llegó entre 2015 y 2022, con pico en 2018. Más del 40% venezolanos, seguidos de peruanos y colombianos. Parte de la información liberada en la segunda entrega del Censo 2024 aumenta la población migrante y disminuye la fecundidad. En 1992, más del 70% de las mujeres entre 15 y 49 años tenía hijos. 20 años después, cae a cerca del 50%. Tienen factores que son culturales, que son sociales, que son económicos. Tenemos que apoyar el cuidado, tenemos que trabajar más en corresponsabilidad. En 2 décadas, el promedio de hijos por mujer bajó a 1,97, menos que el nivel de reemplazo generacional. Yo creo que está muy cara la vida, entonces la gente está teniendo menos bebés, uno solo. Pone su prioridad a estudiar. En mayo se entregarán los resultados relacionados con vivienda. En junio, todos los datos sobre características de la población. Bien, increíble. Se trata de un fenómeno cada vez más frecuente y no solamente está ocurriendo en Chile. Aquí en nuestro país tenemos un fenómeno similar. Hay una gran cantidad de población venezolana, pero también vienen ciudadanos de diferentes países. En el caso chileno, se llama la atención que, si bien es cierto, tiene una alta cifra de migración venezolana, la migración peruana también está presente, claro. Y también se ha mantenido en los últimos años. De hecho, el año pasado, en todo el año, más de 1 millón de peruanos se fueron del país. Ahora, no todos se han ido para no volver. Hay muchos que van por 2 años, 3 años para estudiar, por ofertas laborales, etcétera. Pero hay muchos que dentro de esos estudios encuentran otras ofertas laborales y deciden ya no regresar. Lógicamente, se quedan, otros se llevan a su familia, etcétera. El tema de los nacimientos también es sumamente interesante y preocupante. Este no es un fenómeno que solamente esté ocurriendo en Europa o en algunos países como China o Japón, donde hemos visto información de cómo va decayendo el nacimiento de personas. En el caso peruano también. Si comparamos cifras del año 2012 hacia el año 2024, el año pasado, son casi 200.000 peruanos menos, o sea, que están naciendo menos. O sea, paulatinamente cada año tenemos menor cantidad de nacimientos. De hecho, en México ya se está analizando esta tasa porque han estimado que anualmente casi nacen 100.000 niños menos. Cada año se van reduciendo. Por supuesto, y sabemos que es ese niño que se vuelve luego el joven que, en teoría, en el mundo ideal, luego es el que sostiene a la población adulta mayor a través de las pensiones. Aquel que cobra pensión es sostenido por la población más joven trabajadora y se mantiene ese flujo, algo que no sucede en muchos países. En el Perú, por ejemplo, los que tienen ONP son subvencionados por el Estado, no son subvencionados por los trabajadores porque no alcanzan. Por otro lado, en Chile, el otro día veía un informe que hay un fenómeno interesante. Todos aquellos extranjeros que migran, a partir de una cantidad de años, a partir de ciertas condiciones, pueden aspirar a la nacionalidad chilena, al pasaporte chileno. ¿Y cuál es el fenómeno? Que en Chile el pasaporte chileno es uno de los más codiciados del mundo, porque te permite acceso libre, por ejemplo, a Estados Unidos. Y se han dado cuenta de que hay muchas personas que se quedan aquellos años en Chile, supuestamente para vivir en Chile, y una vez que obtienen el pasaporte, se están yendo. Y el cuestionamiento de las autoridades es, no te estás dando cuenta que estás dando un pasaporte para gente que en verdad no le interesa quedarse en Chile. Así es, un fenómeno similar se registró en Argentina. Durante la primera etapa de la invasión rusa a Ucrania, llegaron gran cantidad de mujeres ucranianas y muchas de ellas gestantes. Lógicamente llegaban con la esperanza
esperanza de que sus bebés puedan acceder a una nacionalidad, puedan gestionar, como tú bien señalas, un pasaporte. Son fenómenos sumamente interesantes dentro de las olas migratorias. Sin embargo, detrás de por qué se va la gente, no solamente está el tema de los estudios, también está el tema de la crisis. Una crisis económica, una crisis política que es muy fluctuante, muy cambiante, un tema que nos puede ser sumamente familiar ya desde hace varios años. No sabes qué rumbo va a tomar el país, tienes una perspectiva negativa del futuro, o sea, no sabes qué es lo que va a pasar con tus hijos, qué tipo de país son el que vas a encontrar. La mayoría de personas, de peruanos que se van, están entre los 30 y muchos hasta los 59 años. O sea, es un margen bastante amplio, o sea, casi 30 años dentro del grupo que se va. Pero tiene gente que está en edad de trabajar, en edad productiva, y también gente que ya es mayor. O sea, gente que ya trabajó, que ya produjo, pero que de alguna manera siente que no tiene una perspectiva segura para lo que les queda de vida. O sea, cuando entren a ser adultos mayores, y también por eso se van. Por supuesto, y uno empieza a ver aquellos estudios, aquellos índices que miden cuántos peruanos empiezan a estudiar fuera, en diferentes universidades, institutos, en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, y los números van siendo cada vez mayores, entendiendo no solo que no haya esperanza de futuro, sino que el costo de la educación superior versus la posibilidad de conseguir un empleo que me permita vivir adecuadamente o que incluso justificar aquella inversión no se traduce en la realidad. Así es, y esto ya empieza a convertirse en un tema cada vez más serio para algunos países. Me refiero a países como Italia, España, Grecia incluso, países europeos que tienen justamente problemas. Tú has bien señalado el tema de la ONP, pero ellos tienen otros mecanismos, digamos el de la seguridad social, donde cada vez tienen menos volumen de trabajadores para sostener a los que ya trabajaron. Y no solamente eso, tus mismas actividades productivas empiezan a frenarse. Entonces, aquí es un tema que se tiene que ver con mucha atención, porque dentro de todos los factores que aquejan a nuestro país, como la inseguridad, el tema de extorsiones, secuestros, etcétera, cada vez más negocios, por ejemplo, que son extorsionados, que son obligados a cerrar, hay muchas personas que prefieren vender todo lo que tienen e irse a otro lado y comenzar de cero. Y probablemente cada vez más tengamos amigos, familia, que optan por ese destino, y no necesariamente teniendo todas las posibilidades de vivir fuera, con un pasaporte, con una residencia, ni con un trabajo fijo, sino simplemente con el deseo de encontrar algo mejor. Así incluso eso signifique dejar de trabajar en aquello que tú conocías o soltar algunas comodidades que quizá podías haber tenido en el Perú. Así es un tema bastante complejo y muy preocupante.